Cuarta parte. Diosa. Recibirás la visita de una persona desconocida, alta y de piel morena, le dijo a Misery la gitana. Y Misery comprendió sobresaltada dos cosas a la vez: que aquella mujer no era gitana y que ya no estaban solas en la tienda. Percibió el perfume de Gwendolyn Justin un momento antes de que las manos de la loca se cerraran en torno a su garganta. De hecho, observó la gitana que no era gitana, creo que ya está aquí. Misery intentó gritar, pero ya no podía respirar siquiera. El hijo de Misery. Siempre es así, amo Ian, dijo Ezequiel. La mire como la mire, ella parece que siempre lo mira a uno. No sé si es verdad, pero los burkas dicen que si uno se pone detrás, ella, la diosa, parece que te esté mirando. Ya, pero a fin de cuentas no es más que un pedazo de roca, objetó Ian. Sí, amo Ian, concedió Ezequiel. Eso es lo que le da tanto poder. El regreso de Misery. Capítulo 1. Número 1. Aquellos sonidos se unen en la bruma. Capítulo 2. Ella dijo: ahora tengo que enjuagar. Y he aquí el resultado. Capítulo 3. 9 meses después de que Wicks y McKnight lo sacaran de la casa de Annie Wilkes en una camilla improvisada, Paul Sheldon vivía a caballo del Doctor's Hospital de Queens y de un nuevo apartamento en el East Side de Manhattan. Le habían roto otra vez las piernas. La izquierda estaba aún esquellolada de rodilla para abajo. Andaría cojeando lo que le quedara de vida, le dijeron los médicos, pero andaría. Y pasado un tiempo, andar no le causaría dolor. La cojera en sí habría sido mucho más pronunciada si hubiera caminado con su propio pie en lugar de con una prótesis hecha a medida. Ironías del destino, Annie le había hecho un favor, en cierto modo. Paul bebía demasiado y no escribía nada. Tenía pesadillas. Una tarde de mayo, saliendo del ascensor a la 9ª planta, no iba pensando en Annie, sino en el voluminoso paquete que llevaba bajo el brazo y que contenía 2 caleradas encuadernadas del regreso de Misery. Su editorial le había dado preferencia, lo cual, considerando el eco que aquel caso había tenido en la prensa de todo el mundo, era poco de extrañar. Hastings House había encargado una primera edición de 1 millón de ejemplares, una cifra sin precedentes. Y eso es solo para empezar, le había dicho su editor, Charlie Murrell, almorzando ese día juntos, y de esa comida estaba volviendo Paul con las caleradas bajo el brazo. Este libro se va a vender más que cualquier otro en el mundo, amigo mío. Deberíamos postrarnos todos de rodillas y dar gracias a Dios, porque la historia de la novela sea casi tan buena como la historia que hay detrás de la novela. Paul no sabía si era verdad o no, pero había dejado de importarle. Solo quería dar carpetazo a todo aquello y pensar en el próximo libro. Pero visto que a los días improductivos seguían semanas improductivas y luego meses improductivos, había empezado a pensar que quizá no llegaría a haber un próximo libro. Charlie le suplicaba que escribiera un texto de no ficción sobre lo que le había ocurrido. Ese libro, decía, vendería aún más que el regreso de Misery. Más, incluso, que Iacocca. Y cuando Paul le preguntó, por simple curiosidad, a cuánto podían ascender los derechos de un libro así en edición de bolsillo, Charlie se apartó de la frente los largos cabellos, encendió un Camel y dijo: creo que podríamos establecer un precio base de $10 millones y luego organizar una subasta por todo lo alto. Ni siquiera pestañeó al decirlo. Pasado un momento o dos, Paul se dio cuenta de que o hablaba en serio o lo pensaba. Pero era imposible que él pudiera escribir un libro así, al menos de momento, y tal vez nunca. Lo suyo era escribir novelas. Podía, sí, escribir esa crónica que Charlie deseaba, pero hacerlo vendría a ser como reconocer interiormente que jamás escribiría otra novela. Y el chiste era que sería otra novela. Estuvo a punto de decirle a Charlie Merrill, pero se contuvo en el último momento. El chiste era que a Charlie le importaba 3 pitos. La cosa empezaría con una recensión de los hechos y luego yo empezaría a adornarlo. Al principio solo un poquito, luego un poco más y un poco más, no para quedar yo mejor, aunque seguramente sería así, ni para dejar peor a Annie, lo cual era imposible, simplemente para crear esa redondez. No quiero hacer ficción de mí mismo. Puede que escribir sea como masturbarse, pero Dios nos libre de que sea un acto de autocanibalismo. Su apartamento era el 9, el más alejado del ascensor, y esta vez el pasillo le pareció larguísimo. Empezó a recorrerlo, cojeando ceñudo, un bastón con forma de T en cada mano. Cloc, 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 cloc. ¡Dios! ¡Cómo odiaba aquel sonido!
Las piernas le dolían horrores y solo pensaba en el Nobril. A veces le daba por pensar si no habría sido mejor estar en casa de Annie y poder tomar la droga. Los médicos le habían aconsejado que se desenganchara. En el alcohol había encontrado un sustituto y pensaba servirse un bourbon doble cuando entrara en su piso. Después se quedaría mirando un rato la pantalla blanca de su procesador de textos. ¡Qué divertido! Un pisapapeles de $15,000. Cluc, 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 cluc. Ahora tocaba sacar la llave del bolsillo sin que se le cayeran los bastones ni el grueso sobre marrón con las caleradas. Apoyó los bastones en la pared, junto a la puerta. Mientras lo hacía, las galeradas se le escurrieron de debajo del brazo y cayeron a la moqueta. El sobre se abrió. ¡Mierda!, gruñó Paul. Y luego, para hacerlo más divertido aún, los bastones aterrizaron también en el suelo. Cerró los ojos, tambaleándose sobre sus dolientes piernas torcidas. No tenía claro si tendría una rabieta o se echaría a llorar. Confiaba en que fuese lo primero. No quería ponerse a llorar en mitad del pasillo. Podía ser. Fue. Las piernas le dolían constantemente y necesitaba su dosis, pero no la potente aspirina que le daban en el dispensario del hospital. Él quería su droga, su anidosis. Y, qué cansado estaba siempre. Lo que necesitaba para sostenerse no era aquella mierda de bastones, sino sus juegos y su fantasía. Aquello sí era droga de la buena, el chute que nunca defraudaba, pero eso había quedado atrás. Por lo visto, la hora del recreo había terminado. Esto es lo que pasa después del fin, pensó mientras abría la puerta y entraba dando tumbos. Este es el motivo de que nadie lo escriba, porque es deprimente de cojones. Yo debería haber muerto después de que le llenara la cabezota de papel en blanco y páginas que no servían. Y también yo debería haber muerto entonces. En aquel momento, más que nunca, fuimos como personajes de uno de aquellos seriales, sin grises, solo blancos y negros, buenos y malos. Yo era Joffrey y ella, la diosa abeja de los Burka. Esto, vale, tengo una vaga idea de qué es el desenlace, pero esto es absurdo. Olvídate del barrizal en el suelo. Primero la priva y luego la pota. Primero portarse mal y luego... Se detuvo a tiempo de percatarse de que el apartamento estaba excesivamente a oscuras. Y el olor... Conocía aquel olor. Una mezcla letal de mugre y polvos faciales. Annie surgió como un fantasma de detrás del sofá, vestida con uniforme y cofia de enfermera. Empuñaba el hacha en una mano y estaba gritando: «¡Hora de enjuagar! ¡Paul! ¡Hora de enjuagar!». Paul lanzó un alarido. Intentó dar media vuelta sobre sus estropeadas piernas. Ella salvó el sofá de un salto, torpe y poderoso a la vez. Parecía una rana albina. Su almidonado uniforme crepitó. El primer hachazo no hizo otra cosa que dejarlo a él sin aire. Eso fue lo que Paul pensó hasta que estuvo tirado en la moqueta y pudo oler su propia sangre. Al mirar hacia abajo, vio que estaba cortado casi por la mitad. «¡Enjuaga!», chilló Annie. Y adiós mano derecha. «¡Enjuaga!», chilló de nuevo. Y adiós mano izquierda. Él reptó hacia la puerta apoyándose en los chorreantes muñones de ambos brazos y, cosa increíble, allí estaban aún las galeradas que Charlie Merrill le había dado durante el almuerzo en Mr. Lee's, pasándole el sobre por encima del reluciente mantel blanco mientras los altavoces del techo seguían derramando música enlatada. «¡Ahora puedes leerlo, Annie!», intentó gritar, pero apenas había dicho «ahora pues», cuando su cabeza salió volando y rodó hasta la pared. Lo último que vio, borroso, del mundo, fue su propio cuerpo yacente y los zuecos blancos de Annie a cada lado del mismo. La diosa tuvo tiempo de pensar y luego murió. Capítulo 4. Argumento. Resumen del asunto de una obra literaria. Asunto de que se trata en una obra. Escritor. Persona que escribe, especialmente como oficio. Fantasía. Fingimiento o invención. Capítulo 5. Polly, ¿puedes? Capítulo 6. Sí, claro que podía. El argumento era que Annie aún estaba viva, aunque el escritor entendiera que se trataba únicamente de una fantasía. Capítulo 7. Sí había ido a almorzar con Charlie Merrill. La conversación que mantuvieron fue la misma, solo que cuando entró en su apartamento supo que era la mujer de la limpieza quien había corrido las cortinas, y aunque cayó y tuvo que sofocar un grito de espanto cuando Annie surgió como Caín de detrás del sofá, se trataba solo del gato, un siamés bizco llamado Dumpster que había recogido hacía un mes de la protectora de animales. No hubo Annie porque Annie no era ninguna diosa. Claro,
sino una señora chiflada que había hecho daño a Paul por motivos personales. Annie había conseguido sacarse de la boca y la garganta la mayor parte del papel y había huido por la ventana del cuarto de Paul mientras éste dormía su sueño farmacológico. Había conseguido llegar al establo y se había desplomado allí. Estaba muerta cuando Wicks y McKnight la encontraron, pero no por estrangulación. En realidad, había muerto a resultas de la fractura de cráneo que se había producido al chocar con la repisa de la chimenea, y había chocado con la repisa porque había tropezado. Así pues, en cierto modo, la causante de su muerte había sido aquella máquina de escribir tan odiada por Paul. Pero ella tenía, eso desde luego, planes para él. Esta vez ni siquiera el hacha sería suficiente. La habían encontrado junto a la casilla de Misery, la cerda, con una mano agarrada al mango de la motosierra. Pero todo eso pertenecía al pasado. Annie Wilkes yacía en su tumba. Sin embargo, al igual que Misery Chastain, reposaba allí inquieta. Paul, en sus sueños y en sus fantasías diurnas, la desenterraba una y otra vez. A la diosa no se la podía matar. Drogarla temporalmente con bourbon, eso tal vez, pero nada más. Paul fue al minibar, miró la botella y luego dirigió la vista donde habían quedado las caleradas y sus 2 bastones. Fue hacia allí después de dirigir una mirada de despedida a la botella. Capítulo 8. Enjuaga. Capítulo 9. Media hora más tarde se hallaba sentado frente a la pantalla en blanco, pensando que era un masoquista. Se había tomado la aspirina en lugar de la copa, pero eso no cambiaba lo que iba a pasar ahora. Estaría allí sentado unos 15 minutos, tal vez media hora, mirando el cursor relampagueando, en la oscuridad. Luego apagaría la máquina y se tomaría la copa. Salvo que al volver del almuerzo con Charlie había visto algo curioso, y eso le había dado una idea. Nada del otro mundo, una pequeña idea. Después de todo, no había sido más que un pequeño incidente. Un chaval que iba empujando un carrito de la compra por la calle 48, eso era todo. Pero en el carrito llevaba una jaula, y en la jaula había un animal peludo, bastante grande, que Paul tomó primero por un gato. Al fijarse mejor, vio que el gato tenía una franja blanca en el lomo. «Oye», dijo Paul, «¿eso es una mofeta?» «Sí», respondió el chaval, y apretó ligeramente el paso. En la ciudad uno no se paraba a conversar con la gente, menos aún si era un tipo de aspecto extraño, con unas bolsas como maletas Samsonite bajo los ojos y cojeando sobre 2 bastones metálicos. El chaval dobló la esquina y se perdió de vista. Paul siguió su camino. Quería tomar un taxi, pero se suponía que debía caminar un par de kilómetros diarios y le dolían mucho las piernas, y para no pensar en la caminata empezó a preguntarse de dónde habría salido aquel chico, de dónde había sacado el carrito y, sobre todo, de dónde había salido la mofeta. Oyó un ruido a su espalda y al volver la cabeza vio a Annie saliendo de la cocina vestida con vaqueros y una camisa de franela roja de leñador, armada con la motosierra. Cerró los ojos, los abrió, vio que no había nada y de repente se sintió enojado consigo mismo. Se volvió de nuevo hacia el monitor y empezó a escribir deprisa, apurreando casi las teclas. 1. El chaval oyó un ruido en la parte de atrás del edificio y, aunque se le pasó por la cabeza que podían ser ratas, dobló igualmente la esquina. Era demasiado temprano para ir a casa porque las clases no terminaban hasta 1 hora y media más tarde, y él había hecho novillos al mediodía. Lo que vio agazapado contra la pared en un polvoriento rayo de luz de sol no era una rata, sino un gato muy grande con la cola más peluda que él había visto jamás. Capítulo 10. Paró. El corazón le latía muy rápido. «Polly, ¿puedes?» Era una pregunta que no se atrevía a responder. Se inclinó de nuevo sobre el teclado del ordenador y al cabo de un rato se puso a teclear otra vez, pero ahora con más suavidad. Capítulo 11. No era un gato. Eddie Desmond había vivido toda su vida en Nueva York, pero había estado en el zoo del Bronx y... ¡caray! Había libros ilustrados, ¿no? Sabía que era aquel bicho, aunque no tenía la más remota idea de cómo había podido ir a parar a aquel bloque de pisos abandonado de la 105 Este, pero aquella larga franja blanca en el lomo lo delataba. Era una mofeta. Eddie caminó despacio hacia el animal, sus pies rechinando en el polvo de yeso. Capítulo 12. Podía. Sí, podía. Así pues, agradecido y aterrorizado, lo hizo. El agujero se abrió y Paul miró lo que había allí sin advertir que sus dedos estaban cobrando velocidad, sin advertir que sus dolientes piernas estaban en la misma ciudad pero 50 manzanas de distancia, sin advertir que mientras escribía estaba llorando. Lowell,
Maine, 23 de septiembre de 1984. Bangor, Maine, 7 de octubre de 1986. Y esta es mi historia.